Agradecemos muchísimo a Marwan Soto Antaki. Él es internacionalista, experto en temas de Medio Oriente, autor de un libro que se llama Lo que hicimos mal los adultos, un libro del cual hemos de hablar en su momento porque también vale la pena, y esta es una explicación de grandes acontecimientos internacionales vistos o explicados para adolescentes, sobre todo interesados en lo que el mundo que les va a tocar vivir. Marwan, antes que nada, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias. Estudié cine, no soy internacionalista. Estudié cine, terminé escribiendo sobre la zona del mundo que me es cercana al final. Y es una zona del mundo que, efectivamente, como hemos visto en estos últimos días, es la madre de los conflictos. La madre de todos los conflictos. ¿Desde hace cuántos años? ¿60, 70? A ver, si nos vamos solamente a lo que ha ocupado la agenda internacional en los últimos días, desde el fin de semana pasado, estamos hablando de 7 décadas donde a partir de la partición y de la Nakba y la creación del Estado de Israel se transforma así en el punto central de muchas más cosas que solamente el evento constitutivo de 1948. Ahora, la zona ha sido complicada desde su misma fundación, ¿no? Y eso supongo que lo debemos haber platicado cuando publiqué Pensar Medio Oriente, donde la zona desde principios del siglo XX, desde que se particionan las fronteras actuales de Medio Oriente, han estado en un conflicto constante que deriva incluso en las relaciones del resto del mundo entre sí, ¿no? ¿Qué hicimos mal los adultos en esa zona, justamente? Si lo pudieras encartar en este libro donde hablas de conflictos graves como el conflicto de Ucrania, en fin, hablas de varios conflictos, de ahí que Palestina, Israel, toda esta cuestión. ¿Qué hicimos mal los adultos para llegar a lo que estamos llegando hoy a narrar con dramatismo? A ver, ser adultos, y creo que justo lo que estamos viendo en las últimas horas es una falta de madurez por absolutamente todas las partes, un gigantesco sector de la comunidad internacional y muchísimo también de los distintos sectores sociales. Antes de llegar al libro me voy a esa zona. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta zona? Estamos viendo primero algo que se tiene que llamar como es, ¿no? Un acto salvaje, un acto bárbaro, un acto terrorista por parte de Hamas, que no representa a la sociedad palestina, representa solo a los intereses de Hamas en contra de la población civil israelí, que en sus ataques, primero, que tienen unas dimensiones que no conocíamos en la región, que no conocíamos tampoco por parte del mismo Hamas, vulneran cualquier principio. Si quieren solo irse a las partes de derecho internacional, quédense en las partes de derecho internacional, rompen absolutamente todos los límites y se suscriben a los círculos de la barbarie más tácitos, no solamente por la inmensa cantidad de misiles que fueron disparados el sábado, sino por la incursión en tierra de alrededor de 1000 operativos de Hamas, por el secuestro y el combate a tierra. 1500 decía Leo hace un momento. Bueno, en fin. Que terminan por secuestrar, por matar, por vejar los cuerpos y que llegan a una plausibilidad de violencia que no se conoce y que no puede hacer más que generar una bola de nieve que tiene el gran problema que si las bolas de nieve no se detienen, siguen creciendo. Y en medio de ese crecimiento, el elemento que tenemos que tomar muy en cuenta es que hay una población civil. Y me queda muy claro que hay una serie de opiniones que piensan que esto es una especie de partido deportivo, ¿no? Donde hay unos buenos y hay unos malos. No, estamos hablando aquí de cosas muy tácitas que requieren la atención dentro de sí, un contexto que tiene un contexto histórico claramente, pero que tienen que verse en su misma especificidad. ¿Qué quiero decir con esa especificidad? Que aquí estamos hablando de algo clarísimo, un atentado, una serie de atentados terroristas que se suscriben al mayor salvajismo posible y que han tenido una respuesta que tampoco presta a encontrar una solución para un conflicto muy añejo y que posiblemente, como van las cosas, estemos enfrentándonos a un cambio de las reglas que compliquen no solamente la situación entre Palestina e Israel, pensando sobre todo en los civiles, sino en general en la tranquilidad regional. Y conocemos, ya lo ha pasado el mundo, la tranquilidad de esta zona del mundo, aquí sí son todos los caminos llevan a Damasco, de cierta manera. La tranquilidad de la región es en muchos aspectos la tranquilidad del planeta entero. ¿Qué está buscando Hamas?
invitar a todos los enemigos y a todos los amigos a la debacle? A ver, son muchos elementos que están dentro de la acción de Hamás, ¿no? Por un lado está sí sus principios fundacionales. Sus principios fundacionales son la destrucción del Estado de Israel. Esas son sus principios fundacionales. Desde 1988. Sí, después de la primera intifada. Es una organización que se funda después de la primera intifada, de los ataques callejeros en respuesta a la muerte de un grupo de palestinos por un camión, que condensan el enojo de muchas décadas atrás, un enojo absolutamente justificado que no tiene ninguna relación con esto. Si hay alguien que es capaz de confundir el ataque de Hamás con alguna intifada, es que no tiene la menor idea de la historia de la propia región, no tiene absolutamente nada que ver. Dentro de sus objetivos está el más inmediato, que es la aniquilación del Estado de Israel. Por otro lado, también hay ciertos componentes políticos en medio de todo esto. ¿Por qué digo unos elementos políticos? Cuando hablamos del Estado de Palestina, estamos hablando de dos territorios. Esa es la primera disfuncionalidad que complica y ha complicado cualquier esfuerzo de pacificación o de tranquilidad, que es un poco más realista. ¿Estás hablando de la Franja de Gaza? De Cisjordania. La Franja de Gaza, del lado oeste, que están divididos por Israel. Están divididos. ¿Me permites partir esta conversación también? Dividir esta conversación después de un corte de anuncios y seguimos con esto, favor. ¿sí? Si te parece. Tenemos una conversación con Marwan Soto Antaki. Además de ser cineasta, haber estudiado cine, ser experto en temas de Medio Oriente, un tema que es más complicado que la más complicada de las matemáticas, yo supongo. Además es escritor y él escribió su libro Lo que hicimos mal los adultos. Yo le preguntaba hace un momento, hombre, te hubiera faltado el capítulo. Dice, no, estás equivocado. Es el primer capítulo de mi libro. Sí. El tema Palestina e Israel. A ver, estábamos hablando de que son las complicaciones que tiene dentro de los objetivos de Hamás con esto. Hay que recordar que cuando hablamos del Estado palestino, como decíamos, es un Estado dividido en dos partes. Como tú mencionabas, está por un lado la Franja de Gaza, por otro lado está Cisjordania. Después de los acuerdos de Oslo a principios de la década de los 90, que fue el momento más cercano de paz que ha tenido la región, primero se dispone que, de entrada, la Autoridad Nacional Palestina, la OLP con Yasser Arafat al frente, abandonaba las vías de fuerza, las vías violentas, las vías terroristas para poder conseguir sus objetivos. Ese fue uno de los compromisos. Luego que ellos también se iban a encargar del gobierno de los dos espacios para a partir de ahí ir construyendo las cosas. Evidentemente, la Autoridad Nacional Palestina gobernaría los dos espacios, tanto Gaza como Cisjordania. Obviamente fracasaron todos los elementos de los acuerdos de Oslo, pero estaban establecidos dentro de esa línea. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que Hamás es el gobierno de facto de la Franja de Gaza, toma control de la Franja de Gaza, de manera que se va mermando a lo largo de los años, a lo largo de los casi década y media, se ha ido mermando las posiciones y el control político por parte de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Subsidiado por Qatar? No necesariamente. En el caso de Hamás hay dinero donde sí, a ver, por ejemplo, las cabezas de Hamás están pueden estar en Teherán, pueden estar también en Qatar, pero aquí hay el otro elemento. Sus principales fuentes de entrenamiento en términos militares, adiestración, inteligencia, provienen sobre todo de Irán, que es el otro gran actor regional. Dentro de los objetivos de Hamás, más allá de estos directos que estábamos mencionando, está también el control político de la franja, no solo de la Franja de Gaza, sino de Cisjordania, a partir de la inoperancia que ha tenido la Autoridad Nacional Palestina, que ha dejado muchísimos vacíos, que han permitido la radicalización de un gigantesco sector de la población, a partir de que no ven en las acciones de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina ninguna vía para futuro, y muchos se han convencido que en las vías radicales, y sí, terroristas, porque insisto, hay que llamarlas como son, de Hamás, alguna posibilidad de cambiar una realidad. Es un cuento difícil de explicar, más difícil de entender, pero todavía más complicado de resolver. ¿Para dónde va esto? Tengo la impresión de que Hamás está calculando ya sus próximos movimientos. A ver, Hamás estaba perfectamente consciente cuál iba a ser la respuesta de Israel y forma parte también de los distintos elementos en términos objetivos. Si queremos llamarle al salvajismo así, podemos llamarles algo así, pero lo que estaban buscando era que hubiese una reacción de este estilo. ¿Por qué se está buscando una reacción como la que hemos visto? Que también hay que ponerlo también sobre la mesa. La reacción del Estado de Israel con el corte de suministro eléctrico
eléctrico, corte de suministro de agua, corte de alimentos, es una violación al derecho internacional. Está tipificado dentro del derecho internacional como una violación que está totalmente fuera de las líneas permisibles dentro de un combate, ¿no? Entonces, al tener una reacción tan de este estilo, se está también alentando a esta suma de radicalismos, no solamente de Hamas, sino también de Hezbollah. De forma que la bola de nieve sigue creciendo. ¿Hacia dónde va? Primero, hacia la necesidad de despresurizar la bola de nieve. O sea, no se puede seguir calentando la olla express, porque si se sigue calentando hay un momento donde explotan y son más difíciles de reparar las cosas, ¿no? Por un lado, tiene que estar, sí, un adulto en la mesa. Que hicimos malos adultos? Preguntaba, ser adulto. Por eso decía ser adulto. Se necesita ya el adulto en la mesa que ponga un alto a la escalada. Por eso los llamados a escalada. ¿Quién es el adulto? ¿no? ¿Quién es el adulto? ¿Los aliados con Biden a la cabeza? ¿Es Europa? ¿Es Alemania? Ver, podría ser Europa Irán. y son también... No, Irán es el único que no es adulto en la mesa, el que menos es adulto en la mesa, ¿no? Con todo y que también tiene cierta conveniencia en que las cosas se tranquilicen. A ver, tenemos por ejemplo el llamado ya de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que abiertamente declaró que no está bien y que se tiene que detener el asedio en contra de Gaza, que limita estos suministros de agua, luz y alimentos, ¿no? Por estas violaciones a derecho internacional. Por otro lado, hay distintos actores regionales que están tratando de buscar, así con todos estos condicionantes, las posibles vías para sentarse en la mesa. Es decir, todavía no se sabe ni en qué mesa, ni qué se va a discutir en la mesa. Se está empezando a ver qué se puede discutir en la mesa. El presidente de Emiratos Árabes Unidos se comunicó de inmediato con Netanyahu desde los primeros momentos. Erdogan en las últimas 12, 18 horas también se comunicó con prácticamente todos los actores, incluyendo Mahmoud Abbas, que al final sí hay una parte política que entramos a la gran paradoja de necesitar reforzar sus posiciones para evitar que sigan avanzando las posiciones de Hamas. Ahora, ahí yo encuentro ciertos elementos preocupantes porque tampoco he visto por parte de la Autoridad Nacional Palestina un rechazo y una condena tajante a las vías violentas de Hamas, sino entrar al discurso de los elementos históricos. No del antisemitismo, sino de los recursos históricos para evitar llegar a la condena, ¿no? A partir de las cosas que ha hecho Israel, evitar llegar a la condena, solamente que hay un gran punto ahí, por eso saqué a colación los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo se comprometió la Autoridad Nacional Palestina que no se iban a seguir con las vías violentas y las vías terroristas para conseguir los objetivos. Y la no condena no facilita sentarse en la mesa de diálogo cuando tienes a otro de los actores, que es Hamas, que lo último que le interesa es la mesa de diálogo, y esperemos que la radicalización del gobierno de Israel esté también interesada eventualmente en que haya algún tipo de mesa. Finalmente, ¿cómo incide el fanatismo? ¿No? Esto se construye a partir del fanatismo, porque el fanatismo no busca vías de solución pacífica. Cuando hablamos de política, ¿qué es la política? ¿No? Aquí o allá, en cualquier lado. ¿No? La forma pacífica para resolucionar las diferencias sin violencia. Eso es la definición de la política. Ahora, un grupo fundamentalista no busca las soluciones políticas. El único problema es que en caso de que nadie esté interesado en encontrarlas, cuando estamos pensando en sí la lucha contra el terrorismo de la que habla, por ejemplo, Israel, a la que se suscribe de cierta manera, aunque con mucho más cautela Biden y demás, tenemos que recordar algunas cosas, los costos humanos de ella, ¿no? Es un poco pensar de vuelta en qué nos enseñó después de los 2000 la lucha contra el terror y cuáles son los costos que se pagaron. ¿Hay las condiciones para pagar esos costos? No estoy tan seguro que las haya. Estamos hablando, cuando nos referimos a la Franja de Gaza, una franja de poco más de 40 kilómetros con 2 millones y cacho de personas, donde son imposibles de diferenciar por su misma composición geográfica los espacios de Hamas con los espacios civiles. Lo primero también tenemos que pensar, cuando preguntas qué es lo que sigue, se tienen que habilitar los corredores humanitarios que no están habilitados. Entonces, si seguimos pensando dentro de la lógica de un partido de fútbol, pues no es que vaya a haber un ganador, es que los perdedores son demasiados y no hay manera de que con esos costos humanos se logra. Insisto, no pensemos en la paz. Pensamos que la paz puede estar muy lejana, en esas esferas de tranquilidad que permitan un poco de alivio y de tranquilidad para el desarrollo de dos sociedades. Te agradecemos mucho, Marwan, el hecho de estar con nosotros y ayudarnos a entender con una velocidad
a velocidad de metralleta, poder entender justamente, difícil lo lograremos, pero lo intentaremos cuando menos, entender lo que está sucediendo. Mucho nos ayudas a poder contextualizar adecuadamente. Muchas gracias. Enhorabuena por tu libro, Lo que hicimos mal los adultos, ilustrado por Bev. Es un libro de Alfaguara. Sí, pensado en adolescentes. Hay una edad en la que un adolescente, y eso lo verá todo el mundo que tenga hijos o sea maestro en una escuela, los chicos llegan a una edad en la que se enteran de las cosas, no se pone a aislar. ¿Cómo demonios le explica uno a un adolescente que hay guerras y qué es lo que está pasando del otro lado del mundo? Hay mucho que leer aquí, pero sobre todo relacionado con el conflicto Israel-Palestina y el conflicto en Ucrania con Rusia. Exactamente, con otros 8 que creo que ilustran la generalidad de los conflictos. Fantástico, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Una pausa, Marwan Soto Antaki. Una pausa breve, volvemos.